Estimados estudiantes, vamos a analizar el siguiente problema sobre derivadas parciales. Dada la función w igual f de x, y, z, y sabiendo que x es una función de r y s, al igual que y también z, debemos hallar la segunda derivada de f respecto de r dos veces, la segunda derivada de f respecto de s dos veces, y finalmente la segunda derivada de f, primero respecto de r y después de s, también conocida como derivada parcial cruzada. Solución. Para resolver este problema debemos primeramente comenzar con la dependencia de variables y funciones, lo que vamos a analizar de la siguiente manera. Sabemos que w es igual a una función f, la cual depende de x, de y de z. A su vez, x depende de r y de s. Y exactamente lo mismo respecto a la variable y a la variable z, que en realidad son funciones intermedias. Tenemos la función vinculante w, las funciones intermedias x, y, z, y las variables r, s. Entonces la dependencia queda de esta manera. Y vamos a comenzar a derivar. Vamos a partir por la derivada parcial de f respecto de r. Derivada parcial de f respecto de x, derivada parcial de x respecto de r, más, vamos a copiar este término para cambiar simplemente la variable y, teniendo lo siguiente: derivada parcial de f respecto de y respecto de r, e igualmente para z, f respecto de z y z respecto de r, de donde habríamos podido obtener la primera derivada de f respecto de r. Como en este caso solamente sabemos que las funciones están dependientes de r y s, vamos a dejarlo de forma analítica algebraica. No vamos a reemplazar valores, debido a que no los conocemos. Si continuamos y vemos lo que se nos solicita en cuanto al problema, es hallar la derivada segunda de f respecto de r dos veces. Entonces a esta derivada debo volver a derivar de la siguiente manera: derivada respecto de r de esta misma función. Entonces digo, ahí tengo la derivada y voy a volver a derivar todo esto respecto de r. Estoy repartiendo, como pueden observar, una derivada parcial respecto a cada miembro. Y continuamos. Esta nomenclatura, como ya sabemos, representa lo siguiente. Podemos escribirla así: derivada segunda de la función respecto de r dos veces. Nótese que aquí tenemos sumas y la derivada es distributiva respecto a la suma. Por tanto, tendríamos lo siguiente: derivada del primer sumando más derivada parcial de r respecto del segundo sumando más derivada parcial respecto de r del tercer sumando. Y obtendríamos esta expresión. Ahora podemos analizar que hay productos dentro de cada uno de los paréntesis. Entonces debemos realizar la derivación respecto a ese producto. Y eso es lo que vamos a realizar. Entonces, esta nomenclatura la puedo reemplazar por la siguiente: f de r dos veces. Y comenzamos a derivar en forma de producto. Fíjense lo que voy a realizar. Voy a copiar esta expresión y la voy a volver a sumar aquí, la misma expresión. Y ahora voy a repartir la derivada. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más
el primero sin derivar por la derivada del segundo. Sí, es la regla de la cadena la que se debe seguir. Y exactamente lo mismo procedemos para el siguiente paréntesis. Voy a tener lo siguiente: la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, más, y volvemos a derivar de la misma manera. Derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Entonces hemos llegado hasta este punto donde hemos seguido paso a paso la regla de la cadena. Ahora debemos observar la siguiente situación. Ordenemos un poco y vayamos poniendo algunos signos de agrupación o transponiendo términos para entender de mejor manera. Voy a copiar exactamente toda esta misma expresión para poderla manipular y no alterar nada de la original, que va a ser esta. Le vamos a dar un color azul para notar que esa es la expresión original. Ahora bien, nótese que los tres sumandos tienen la misma característica, y eso es debido a la simetría que tiene la dependencia. F depende de 3 variables y cada una de ellas depende de 2 y son las mismas, lo que hace que muchos de los resultados puedan ser obtenidos por simple inspección. Y eso es lo que vamos a aplicar aquí. Voy a detallar el procedimiento para este término y estos otros dos se realizan exactamente igual. Préstenme mucha atención. Nótese que la derivación que se debe realizar está en ese recuadro verde, porque esto ya está derivado. Y lo puedo expresar de la siguiente manera: x respecto de r. Lo que ya me indica que aquí ya no debo operar, por lo menos ya no derivar, porque la derivada está acá. Lo mismo voy a hacer para este otro sumando, que ya está totalmente derivado, y lo voy a escribir como f de x. Y la derivación que está ahí. Bien, lo mismo vamos a hacer en estos dos. Aquí es y de r y f de y. Para este otro también será z de r y f de z. Entonces hasta ahí no hay ningún inconveniente. Ahora bien, y recalco, lo que voy a realizar acá voy a emular idénticamente en estos otros dos. ¿Debido a qué? A la simetría de la dependencia de las funciones. Bien, fíjense que esta derivada yo no la voy a poder realizar debido a qué? Que f depende primero de x y x depende de r. F depende de x y x depende de r. Por tanto, no es lógico el orden en el que se encuentra esta derivada, por lo cual, y por las propiedades de las derivadas, voy a poder hacer la siguiente operación. Préstenme mucha atención. Este diferencial, que es de r, va a ingresar a esta posición y el diferencial de x va a salir a esta otra posición. Voy a transponer diferenciales. Diferencial de x y diferencial de r. Nótese cómo han cambiado de posición. Ahora sí, f depende de r, sí, correcto. R depende de x, no. X depende de r. Entonces voy a poder derivar a toda esta expresión respecto de x. Y además, lo interesante de este pequeño cambio, que lo debes realizar tú al momento de estar operando, no olviden realizar esta parte, es lo siguiente, que esto es la primera derivada que ya hemos calculado y la tenemos acá como una respuesta, que la voy a resaltar, ahí está. Ya conozco la primera derivada, entonces yo puedo reemplazar esta primera derivada y continuar derivando respecto de x. Exactamente lo mismo para este término y para este otro. Hagámoslo.
intercambiemos los diferenciales. Aquí va a ser de y aquí viene a ser de r. Acá vendrá a ser de z y aquí vendrá a ser de r. Ya está ahí. Ya hemos obtenido la primera derivada en los tres sumandos. Ahora bien, ¿qué pasa con esta otra derivada? Esa derivada ya está completa, es una segunda derivada en una nomenclatura, bueno, más tradicional, pero ya es una segunda derivada. Es la segunda derivada de x respecto de r dos veces. Entonces lo vamos a escribir de esa manera. X respecto de r dos veces. Exactamente lo mismo acá, pero aquí será y respecto de r dos veces. Y aquí será z respecto de r dos veces. Y ya está. Hasta ahí creo que no hay ningún inconveniente. Creo que todo es literalmente mecánico. Hay que seguir este procedimiento nada más, con mucho orden y con mucho cuidado de no confundir a quién estoy derivando y quién ya está totalmente derivado. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a copiar esta expresión y voy a reemplazar acá y en cada uno de los sumandos principales la primera derivada, que eso es lo que ya conozco y lo tengo acá. Esta es la primera derivada y eso voy a reemplazar dentro de los nuevos paréntesis y vamos a operar. Otra vez, la derivada puede repartirse respecto de la suma. Entonces realicemos esa acción y recalco, todo lo que realice en este término debo realizar idénticamente en este otro y también en este otro. Entonces vayamos realizando. Fíjense que esto debe ingresar al primer sumando. Voy a poner un paréntesis para notar que estoy derivando a toda esta expresión y aquí también. Así, de esa manera. Y ahora analizo y veo lo siguiente. Derivada parcial respecto de x. ¿Puede derivar a la función respecto de x? Sí, puede. ¿Y esto será un producto de dos funciones? Sí lo es. Pero la segunda función, diferencial de x respecto de r, no puede derivarse respecto de sí misma. Derivada de x respecto de x. Es como que se simplificaría. Por tanto, la derivación solamente va a ir a este término. Este otro ya está totalmente derivado. Entonces esto me quedaría como derivada segunda de f respecto de x dos veces. ¿Sí? Recalco, quedaría como derivada segunda de f respecto de x dos veces. Entonces todo esto va a ser fxx. Esto ya no se va a derivar más, por tanto será x respecto de r. Lo mismo aquí, analizo. Y podré derivar respecto de x, y si no me doy cuenta si puede o no, me voy a la dependencia y veo que x no depende de y. Por tanto, a x no puedo derivar de y no puedo derivar respecto de x, y no puedo derivar respecto de z, z ni de y ni de x, porque no dependen directamente una de la otra. Y tampoco voy a poder derivar x de sí mismo. Eso me da la unidad, que no tiene un sentido estrictamente matemático dentro de la derivación. No me sirve de nada volver a derivar a la misma variable respecto de ella misma. Es por eso que aquí les decía que esto ya no correspondía a seguir siendo derivada. Y lo mismo aquí. Ahora fíjense, y no depende de x, por tanto no voy a poder derivar a y respecto de x. Pero a f sí. Entonces lo que me queda sería lo siguiente. Tendría la derivada segunda de f, primero de y luego de x. Derivada segunda de f respecto primero de y luego de x. Y esta otra que se vuelve y de r.
Entonces escribamos esto. Recuerden, primero de y después de x. F primero de y después de x. Finalmente en esto, lo mismo, z no depende de x, por tanto, simplemente vamos a tener la segunda derivada de la función f respecto de z primero y después de x. Entonces lo cambiamos y digo f respecto de z y luego de x. Y esto será z respecto de r. Bien, luego nótese que acá tenemos xr multiplicando a toda esta expresión. Entonces repartimos xr, repartimos al primer término interior, al segundo y al tercero. Y podemos seguir repartiendo de esa manera, eliminando o simplificando algunos signos de agrupación. Y así vamos reduciendo. Nótese que aquí tengo dos expresiones de igual característica. Por tanto, esto para mí puede ser x de r elevado al cuadrado y se absorbe uno de ellos. Aquí no pasa nada y aquí tampoco. Entonces ahora toda esta expresión yo la puedo sacar del signo de agrupación para reducir un poco. Exactamente se ha de realizar el mismo procedimiento para este término y para este otro, que es algo bastante mecánico, pues todas las operaciones que he realizado acá las he emulado en este otro paréntesis y finalmente en este otro, y queda unas expresiones muy parecidas unas a otras. Mucho cuidado con las operaciones, por favor. Entonces, continuamos para la resolución. Ahora simplemente es ordenar. Perfecto, hasta ahí creo que no hay inconveniente. Voy a copiar esto para poder seguir operando. Bien, en este caso, si la función es diferenciable y es continua, las derivadas cruzadas deben ser iguales. Deben ser iguales. Y estas simplemente transponiendo, en este caso primero x y después y de r, tendríamos la misma derivada. Por lo que estas dos pueden sumarse como si fueran exactamente las mismas. Y debe cumplirse. Lo mismo sucede acá. F de xz, x de r, z de r. Entonces aquí digo que esta se va a sumar con esta. Y me queda eso. Y lo mismo acá. Y de z, y de r, z de r, que es el orden alfabéticamente. Y esto se absorbe. Entonces me quedaría esta expresión, a la cual puedo considerar que es la respuesta. La siguiente respuesta que se nos solicita es encontrar la derivada segunda de f respecto de s dos veces. Pero ahora ya no voy a realizar todo el procedimiento. Voy a emular la respuesta que acabo de encontrar, es decir, esta. Y voy a decir lo siguiente, fíjense. Voy a copiar f respecto de x dos veces, respecto de x, pero ahora x está ya no de r, sino de s, dependiendo. Y eso tiene que estar elevado al cuadrado. Más la función respecto de y dos veces, por y, que ya no depende de r, sino de s, elevado al cuadrado. Más f dos veces de z por z respecto de s elevado al cuadrado. Más, puedo factorizar un 2 y me quedaría f de xy por x de s por y de s. Más f de xz por x de s y z de s, más f de y z por y de s por z de s, más finalmente tendría f de x
por x dos veces de s, más f de y por y dos veces de s, más f de z por z de s dos veces. Y les aseguro que es exactamente la expresión de la derivada segunda de f respecto de s dos veces. Ahora, como tarea para ustedes, es verificar si realmente se cumple lo que yo les estoy aseverando en este momento. Entonces, por favor, realicen todo el procedimiento que he detallado para la derivada segunda de f respecto de r dos veces para f respecto de s dos veces. Y van a ver que van a llegar a esta expresión. Deben de llegar a esta expresión. Entonces eso lo dejo como tarea para ustedes. Finalmente, debo hallar la derivada cruzada f respecto de r y después de s. Bien, para realizar esta derivada, debo derivar parcialmente respecto de s la primera derivada respecto de r, que ya lo teníamos como una respuesta, es decir, esto. ¿No? Tenemos la derivada de f respecto de r. Ya hemos derivado f respecto de r. Ahora, a esta derivada quiero derivarla respecto de s. Entonces, me corresponde realizar lo siguiente. Esa operación. Ya he dicho acá que quiero la segunda derivada cruzada, primero de r, después de s, que vendría a ser indistinto si primero derivo de s y después de r. ¿Sí? Vendría a ser indistinto. A lo que se conoce como teorema de Clairaut, que ustedes lo van a ver en teoría, ¿sí? Pero de todas formas, ¿no? Si una función es continua y diferenciable, entonces se cumple el teorema de Clairaut. Y ahora vamos a proceder a derivar, siempre teniendo la precaución necesaria. Como hace un instante, en la primera derivación que hemos realizado, que era esta, tenemos suma. Por tanto, yo puedo distribuir esta derivada, que como al inicio voy a tener la precaución de realizar con mucho cuidado el primer término, ya que los otros siguen el mismo orden, por la simetría de la dependencia. Porque mi dependencia es altamente simétrica. Entonces, bien, digo, esta expresión se va a derivar de la siguiente manera. Recuerden, aquí hay un producto de funciones. Porque f puedo derivar de s, sí. X puedo derivar de s, sí. Y si no me fijo la dependencia otra vez, si no estoy seguro. F depende de s, es correcto. X depende de s, y depende de s, y z depende de s. Entonces sí puedo realizar las derivadas, y aquí hay una derivada que está como producto. ¿Sí? Es decir, la derivada de un producto. Lo mismo acá, lo mismo acá. Entonces, vamos a comenzar a derivar de la siguiente manera, ¿no? Voy a copiarlo para no perder el hilo, por si acaso me equivocara en algo y tener el original, que este va a ser el original. Entonces, derivo, ¿no? Aquí dije la derivada del primero por el segundo sin derivar. Entonces, esto ya es x de r. Y esto será f de x. Lo mismo acá, aquí ya tendré y de r, aquí tendré f de y, aquí tendré z de r, aquí tendré f de z. Ahora bien, acá tengo que notar que pues esto no lo voy a poder derivar directamente porque no conozco, no tengo esta derivada. Por tanto voy a intercambiar posiciones, Entonces digo derivada de x y adentro derivada de s. Exactamente lo mismo aquí, derivada de y aquí de s. Acá lo mismo, z, s. Luego acá, veo que esto es una segunda derivada directamente. Es la segunda derivada de x respecto de r primero y luego de s. Aquí es la segunda derivada de y primero de r, luego de s. Aquí es la segunda derivada de z respecto de r y luego de s. Entonces ya lo puedo lanzar directamente
como que ya está totalmente derivado. Fíjense que acá necesito la primera derivada de f respecto de s y aún no la he realizado. Por tanto, voy a retroceder un poco y voy a ir a realizar esa primera derivada. Y lo voy a hacer acá al ladito de esta primera derivada que es de f respecto de r. Y voy a emular. ¿Por qué? Por la dependencia y su simetría. ¿Sí? Voy a emular. Voy a decir f respecto de s. F respecto de x y x ahora respecto de s. F de y de s. Z finalmente de s. Y listo, ya está. Ya tengo la primera derivada de f respecto de s. ¿Sí? Ahí está. Esa es la primera derivada de f respecto de s. Que es una emulación, si se dan cuenta. No he tenido que ni pensarla para realizar. ¿Sí? Entonces necesito que ustedes pongan de su parte para entender el por qué estoy realizando estas emulaciones. ¿Sí? Es como que copiar y cambiarle una letra. Y se debe, recalco, a que la función tiene una dependencia altamente simétrica. Bien, entonces, pues ahora sí ya puedo trabajar, ¿no? Voy a decir acá, voy a introducir la primera derivada, ¿no? Como hemos hecho también en los dos anteriores casos. Entonces agarro y digo, aquí entra la primera derivada, aquí entra la primera derivada y aquí también. Muy bien, listo, queda. Entonces ahora operamos. ¿Sí? ¿Cómo debemos operar? Esta derivada se va a repartir para estas sumas en los tres términos en donde tengo que repartir. X no depende de X, no se deriva. Y no depende de X, no se deriva. Z no depende de X, no se deriva. Y lo mismo para el resto. Entonces solamente a la primera función. Entonces esto va a quedar como, una vez ya derivado todo, simplemente nos corresponde ordenar. Entonces voy a volver a copiar esto para poder ordenar. Aquí no se puede realizar absolutamente nada y aquí tampoco. Queda tal cual está. En cambio aquí puedo ordenar. Ya sabemos, por el teorema de Clairaut, las cruzadas son iguales. Entonces aquí se suman y habríamos concluido con lo solicitado por el problema. Espero que este video sea de mucha utilidad para ustedes y por favor repasen. Les agradezco mucho su atención y los veo en clase. Hasta luego.